Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender la segunda parte del crecimiento en la experiencia cristiana y hoy nos revelará principios, realidades celestiales que necesitamos comprender en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Nuestra vida real. Por lo tanto, vamos a entrar dentro del texto y veamos qué es lo que nos quiere transmitir. Y empieza precisamente por la clave, queridos, a través de la conexión vital con Cristo. Necesitamos comprender esta profunda realidad. Sin el Espíritu de Cristo no hay nada. Y esto quiere resaltar una y otra vez, y en esta reflexión no va a ser menos, ¿verdad? Es muy importante entender que esta es nuestra realidad. Si no es esta, tenemos un problema y un problema serio, ¿verdad? Dice, a través de la conexión vital con Cristo, los misterios del reino de los cielos se desplegarán. Es decir, a través del Espíritu podemos entender la verdad. Recalco una vez más este lenguaje celestial, ¿verdad? Que a través de ciertas palabras, ciertas formas de expresión, trata de revelarnos realidades mucho más profundas, ¿verdad? Y dice, y según tu capacidad de recibir, esto quiere decir, según el momento en donde estás en este crecimiento, en este caminar con Cristo, en este crecimiento progresivo, ¿verdad? Tenemos mayor o menor capacidad, ¿verdad? Esta experiencia con Cristo nos ayuda a comprender a cada paso la revelación, porque eso es lo que decía, a través de la conexión vital con Cristo, a través de caminar con Cristo. Creo que esta lección, esta imagen construida, ¿verdad?, que es una realidad de la vida de Cristo, el camino de Emaús, trata de revelarnos precisamente esta progresión en donde Cristo camina con nosotros, nos revela lo escrito está en las Escrituras. Nosotros entendemos, ¿verdad?, los misterios del reino de los cielos se desplegarán, es decir, se revelarán, entenderemos. Ahí es donde interviene lo que yo os comentaba antes, este lenguaje del cielo. Poco a poco entenderemos por qué utilizan ciertas expresiones, ciertas palabras, qué significan toda su profundidad, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos en el fondo, ¿verdad? Y según tu capacidad de recibir, el Señor te bendecirá, ¿verdad? Es decir, el Señor se revelará, ¿verdad? Esta es la bendición suprema, conocer a Cristo, unirnos a Él, ¿verdad? Si estás dispuesto, dice, y eres obediente. Vais a ver que la obediencia no es tal como entendemos nosotros, sino es una sumisión, una dependencia del Espíritu, de este caminar con Cristo. Es una experiencia profunda y creo que buena parte de vosotros entendéis este asunto, ¿verdad? Hay algunos que están más al principio, quizás no lo entienden. He tratado en todo momento de revelaros también mi experiencia y podéis entender de lo que os hablo, ¿verdad? 20 años de estar en la iglesia, después de 20 años aún se me revelan cosas, entendí, me puse a estudiar con profundidad, entender todavía más profundo, entendí esta revelación y salí a presentarlo a vosotros, que es lo que trataba de deciros ayer, ¿verdad? No, yo no trato de condenar a nadie, entiendo cuál es mi audiencia, entiendo que muchos de vosotros estáis al principio, todavía no tenéis un recorrido muy largo. Y también entiendo nuestra condición, tanto como iglesia. Ayer salió un sermón de Wilson, ¿verdad?, en donde trata de fundamentar a los líderes de la iglesia que el Espíritu Profecía hemos de creerlo todo y en toda su profundidad. En fin, hay muchas cosas sobre las cuales él habla. Se da cuenta de que la iglesia está en un estado de debilidad profundo en estos momentos. Hay muchísima confusión. Pues entiendo perfectamente cuál es nuestra condición. Precisamente por esto salí, para tratar de que entendamos partiendo de la base. Incluso Walter Waite tiene, creo que es el 81, la serie 81
y 82, en donde habla precisamente de lo que tratamos de hablar hace unas cuantas reflexiones atrás, y todavía nos quedan, porque esto es parte de este proceso, ¿verdad? De la justificación por la fe de Cristo, nuestra justicia. Entiendo perfectamente este proceso, esta condición en cual estamos ahora. Está claro que la confusión es mucho mayor que nunca en la historia, porque el enemigo sabe que no le queda tiempo, por lo tanto intenta confundirnos lo que ha hecho con Adán en Edén. Sin embargo, necesitamos entender la verdad. Desgraciadamente no nos queda mucho tiempo y necesitamos entender estas realidades. A veces puede resultar duras hasta para mí. Ayer experimentaba, en fin, un poco de bajón, pero por la gracia de Dios necesitamos entender en todo momento el caminar con Cristo, cuál es nuestra auténtica condición, y vais a ver que nos está explicando esto. Y una vez que entendemos esta realidad, tomar decisiones y decisiones correctas, ¿verdad? Con Cristo. Por eso necesitamos entender esto y tenemos que experimentarlo todo en realidad. En un lapso de tiempo bastante corto, tenemos que experimentar un crecimiento rápido, ¿verdad? Todos aquellos. Por eso os decía que estaba sorprendido, ¿verdad?, de este mensaje tan potente, al menos bajo mi punto de vista, en donde no se escucha en otras partes, por distintas razones, comprensibles o no. Pero claro, mi sorpresa es que el mensaje no llega donde debería de llegar, ¿verdad? Porque hemos de amar a nuestros hermanos, y nuestros hermanos es el mundo entero. Es el mundo entero. Alguien nos ha condicionado pensando que nosotros somos exclusivos en algo, el error de los judíos, ¿verdad? No podemos caer en el mismo, aunque sí que hemos caído, ¿verdad? Pero tenemos que remediar esta realidad hoy y hemos de proclamar este mensaje a todo el mundo, ¿verdad? Esto es lo que en realidad trata de hacer Dios, de abrir nuestra mente, limitarlo, o sea, quitar las limitaciones, los condicionantes, entender que hay un mundo por salvar, hay un mundo por salvar, hay mucha gente, y Dios no se contenta con poco, Él lo quiere todo en realidad, ¿verdad? Otra cosa es de cuál sería nuestra elección, ¿verdad? ¿Lo comprendemos o no lo comprendemos? ¿Entendemos a este auténtico Dios, verdad? Digo auténtico porque hay alguien que se presenta como Dios, pero no lo es, ¿verdad? Dice, pero el joven cristiano puede ser llevado a menudo a lugares estrechos y a circunstancias difíciles, como lo fueron los hijos de Israel. Y fijaos lo que nos trata de revelar aquí, para que, lo que os digo yo, tratar de activar la chispa, de abrir nuestra mente, de quitar los condicionantes y escuchar a Dios cómo obra y qué se propone, qué es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros en esta condición caída, desprovistos de la gloria de Dios, podamos entenderlo. Él está haciendo lo posible y lo imposible para que lo entendamos, que elijamos correctamente la segunda vez. Aprovechar al máximo esta segunda oportunidad que se nos ha ofrecido, ¿verdad? Y esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Antiguamente, el Señor llevaba a su pueblo a estos lugares de prueba, es decir, a través de la prueba, trata de despejar nuestra mente, de revelarnos realidades, ¿verdad? Para poder traerles finalmente la bendición. ¿Cuál es la bendición suprema? Su presencia, su realidad, el conocimiento de Él, ¿verdad? Esta es la experiencia suprema. Estamos al final del tiempo y necesitamos entender qué significa Cristo, mi justicia. Su presencia aquí, eso justo empezó con la clave, a través de la conexión vital con Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu. Cuando tenemos esta conexión vital con Cristo, lo tenemos todo. Y esto es lo que Dios antiguamente trataba de hacer con su pueblo, que es lo que nos trata de decir, ¿verdad? Dice, y te acordarás de todo el camino que Jehová tu Dios te ha conducido estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón. Es decir, para que el pueblo mismo se dé cuenta que el error, qué es lo que necesita, ¿verdad? A base de pruebas y error, y aquí nos damos cuenta cuando lo presenta en el monte Sinaí, qué es lo que les trata de revelar y qué es lo que no habían entendido.
Y esto trata de descubrir Dios. Tenéis que entender que os falta algo, que necesitáis algo más. Por eso trata de revelarse y trata de, a través de prueba y error, revelarles precisamente esta profunda realidad de la que no se daban cuenta, ni ellos, y desgraciadamente muchos de nosotros hoy, ¿verdad? A fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Con respecto a este asunto, hablaremos porque vienen reflexiones potentes, ¿verdad? Todavía hay mucho que entender y entenderemos qué es lo que trata de explicarnos aquí, ¿verdad? Dice, Dios sabía lo que había en el corazón de su pueblo antes de someterlo a prueba. Lo sabe Dios todo, ¿verdad? Dice, pero ellos ignoraban la condición de su propio corazón. ¿Y qué es? Ahora os dais cuenta qué es lo que trataba de revelarle Dios. Una realidad de la que ellos, nosotros, no eran conscientes. Su presencia en este templo. Y que su presencia en este templo lo es todo, ¿verdad? Y es así como tenemos que entender todo el Evangelio. Desde esta perspectiva, Dios trata de revelarse. Y que nosotros podamos entender esta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios trata de hacer con nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que trata de revelarnos al fin de cabo? ¿Verdad? Bajo la prueba y el examen se pusieron de manifiesto sus deficiencias. Y esto es lo que perseguía a Dios, que se den cuenta que no pueden, pero que no se queden ahí, sino que no pueden y que les falta algo. Y entonces que pida ese algo, que este algo era su espíritu, ¿verdad? Pero desgraciadamente no se dieron cuenta. Tomaron el manual de instrucciones y dijeron, nosotros vamos a conseguir lo que tú nos dices. No entendieron, ¿verdad? ¿Y nosotros? Tampoco. Porque el enemigo ha tratado de colocarnos siempre en los extremos y no entender esta conexión vital con Cristo, ¿verdad? No entender esta profunda realidad, esta extrema, suprema revelación, ¿verdad? Su presencia en nuestro templo es todo, es la ley, es todo, ¿verdad? Dice, bajo la prueba y el examen se pusieron de manifiesto sus deficiencias y sintieron en verdad que no se habían comprendido a sí mismos. Se sintieron que no se habían comprendido a sí mismos. Es decir, tuvieron cierta revelación. Pero aún así, fijaos qué ocurre con el pueblo cuando Cristo viene, se revela en verdad, en su venida, ¿verdad? De nuevo habían perdido el norte, por decirlo de alguna manera. Pero cuidado que nos contará a nosotros nuestra parte, ¿verdad? Fijaos, dice, pero a las feroces llamas de la prueba y la tentación no los consumieron, sino que obraron para su purificación y refinamiento y los ayudaron a desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Dice que el joven cristiano trata de cumplir con todas las responsabilidades que les corresponden y enfrente los obstáculos y las dificultades con valentía, manteniendo un solo ojo, es decir, manteniendo una mirada para la gloria de Dios, para que su provecho aparezca ante todos, es decir, para que su manifestación en nosotros pueda ser visible para todos los demás, ¿verdad? Podemos tomar de nuevo como modelo a Cristo y los apóstoles. Y como el mundo veía y decía, tú has estado con Cristo, ¿verdad? Se daban cuenta por sus formas, por su actuar, por su hablar, ¿verdad? Se daban cuenta de que han estado con Jesús, ¿verdad? Reconocían la educación, lo que el maestro había impregnado en sus alumnos, ¿verdad? Dice, en cualquier circunstancia en que te encuentres, el Señor quiere que encuentres suficiente su gracia. ¿Qué es lo que trata de decirnos? El Señor quiere, en cualquier circunstancia en que te encuentres, el Señor quiere que encuentres suficiente su espíritu, su obra, ¿verdad? Su justificación. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Dice, para que tu amor crezca más y más, para que tu espíritu crezca más y más hacia la plenitud, ¿verdad?
para que apruebes las cosas excelentes y te llenes de los frutos de la justicia que son por Cristo Jesús para gloria y alabanza de Dios. Por lo tanto, todo viene de Cristo. Él lo es todo para nosotros. Esto es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? En el fondo. Pero fijaos aquí. Y quiero que relacionéis esto con la experiencia de los pioneros y más concretamente 1888. ¿Por qué digo esto? Lo leemos a continuación y entenderéis. Porque fijaos, necesitamos entender a través de la experiencia de los pioneros, esta gente estaba llena de las Escrituras. No fueron ellos los que restablecieron los principios perdidos desde los apóstoles. Fueron ellos, ¿verdad? Por lo tanto, estaban llenos del entendimiento de las Escrituras. Sin embargo, queridos, fijaos, daros cuenta, por eso cuando en la reflexión anterior nos hablaba de conocimiento y que el conocimiento nos creyendo que nosotros sabemos, nos lleva a la vanidad, nos lleva a la perdición, ¿verdad? Aquí trata de revelarnos que los pioneros en 1888 llegaron a este punto peligroso de confiar en ellos, que ellos sabían, entendían el Evangelio, entendían la voluntad de Dios, porque habían descubierto la revelación del día de la expiación, el arca del pacto, la ley, y daron por hecho de que tenían que obedecer. Trampa. Fijaos cómo antes del 88 ya habían caído en esta trampa. Ellos tenían que obedecer la ley. Y precisamente para remediar este asunto, Dios les envía el mensaje, Cristo nuestra justicia. ¿Por qué? Para que puedan entender qué era la ley en realidad, ¿verdad? Y que no podían. Ellos daban por hecho, porque por eso uno da por hecho cuando dice, no, nosotros obedecemos, ¿verdad? Y cuando se les revela esta realidad de que Cristo en nosotros lo es todo, cuando los John C. Waggoner, Josué y Caleb, modernos, ¿verdad?, viene y les revela y le dice, Cristo es el fin de la ley, lo tratamos de entender, ¿verdad? Cuando dicen esto, se produce un bloqueo mental de todos los asistentes, les entra un miedo y dicen, no puede ser. ¿Cómo que va a ser Cristo la ley? Pero si nosotros descubrimos la ley en el arca del pacto, no puede ser que Cristo sea el fin de la ley. No entendiendo la profundidad, ¿verdad? Porque no se dieron cuenta que los 10 mandamientos son un espejo que tiene como rol de que nosotros entendamos cómo se manifiesta la verdadera ley y que no la tenemos. Por eso cayeron en la misma trampa que el pueblo judío, ¿verdad? Nosotros obedecemos porque descubrieron las tablas de la ley, ¿verdad? Y cayeron, fijaos, teniendo conocimiento, cayeron en la trampa de rechazar a Cristo, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo se retiró, porque claro, no tiene sentido. El Espíritu Santo tiene un propósito, educar, ¿verdad? Educar, llevarnos en este camino progresivo, entendiendo que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Lo hemos entendido, ¿verdad? Este asunto. Y fijaos lo que dice aquí. Pero si el cristiano no sigue creciendo, no sigue empapándose de la verdad, por eso os decía yo en una de las reflexiones anteriores, me da igual lo que sabía hasta ayer. Yo quiero la verdad de hoy y estoy esperando con ansia la de mañana. Porque eso es lo que trata de explicarnos Dios aquí. Dice, pero si el cristiano no sigue creciendo, si Dios me revela verdad, pero yo me quedo estancado, no. Lo escrito está de ayer y me decía eso, ¿verdad? Y trato de obviar la revelación de hoy. Entonces, en el momento que yo dejo de seguir creciendo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, me revela la verdad para crecer, para seguir en la progresión, ¿verdad? Y dice, pero si el cristiano no sigue creciendo, no sigue aceptando la verdad revelada hoy, dice, retrocederá. ¿Qué pasó en 1888? Al rechazar el mensaje de la justicia de Cristo, ¿no entendieron? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo se retira. ¿Cuándo retrocedemos nosotros? Cuando dejamos de estar acompañados por el Espíritu Santo. ¿Por qué en el camino de Emaús, cuando Cristo se revela,
en todo el caminar hasta casa, ellos poco a poco se daban cuenta de las escrituras de la profecía, es decir, se estaban empapando continuamente de la verdad revelada por Cristo mismo. Cuando llegan a casa, al final, se dan cuenta que estaban en la presencia de Él, querían conocerlo, se unieron a Él, ¿verdad? Lo que pasa es que Él desapareció, porque, en fin, necesitamos entender una lección profunda ahí, ¿no? Pues esto trata de explicarnos aquí. Si el cristiano no sigue creciendo, si no sigue aceptando la verdad de hoy, aunque es sorprendente, porque lo mismo fue para los pioneros. Cristo es nuestra justicia, el fin de la ley, aunque Pablo hablaba de esto, ¿verdad? ¿Quién es el cumplimiento de la ley? Cristo. ¿Cuál ley? Toda, lo dice la sierva. Tanto la ley ceremonial como la moral. Claro, esto fue una sorpresa tan grande para ellos, tanto como lo es para nosotros, que rechazaron la verdad de hoy. Cristo es nuestra justicia, ¿verdad? ¿Qué pasó? El Espíritu se retiró. ¿Y qué ocurre? El proceso acto inmediato. Retrocederá en la fe. Ahora, cuando entiendes también la revelación que nos hace Dios, y se los dio precisamente con antelación. Fue lo primero que hizo Dios. Nos pone con antelación ante la verdad, ante lo que está por ocurrir, pero ¿con qué propósito? Para evitar. No se dieron cuenta, la visión de los dos tronos les está hablando precisamente de esto. Cuando Cristo sale del lugar santo, este pequeño grupo lo acompaña hasta el lugar santísimo. Cristo les dice, estad aquí, me voy a la boda del Cordero. Es decir, me voy a unir al hombre con el Espíritu y luego vengo a por vosotros, haciendo referencia a la segunda venida visible, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos dice la visión que ocurre? Que uno detrás de otro se han ido al lugar santo. ¿Y quién ocupó el trono del lugar santo? Repartiendo perdón. El enemigo. ¿Dónde se fue la iglesia a partir de 1888? En este retroceso. Allí se fue, queridos. Se fueron delante del trono, del lugar santo, y ofrece perdón. ¿Y qué dejamos de entender? Cristo es nuestra justicia, es decir, la restauración, la justificación. ¿Entendéis? El último mensaje de cierre de la obra de Cristo. Y esto trata de explicarnos precisamente aquí. Un principio sumamente importante. Pero si el cristiano no sigue creciendo, si no sigue empapándose de la verdad de hoy, revelada por Cristo hoy, en este caminar progresivo, ¿verdad? Retrocederá. Y dice, y su experiencia se volverá enfermiza. ¿Qué nos pasa a nosotros hoy? ¿Por qué os digo yo una y otra vez que estamos engañados? En 1950, los hermanos en el Congreso dijeron, hermanos, estamos adorando a un otro Cristo. Y los hermanos se les pusieron los pelos de punta. ¿Cómo que a un otro Cristo? ¿Pero qué estáis diciendo? Y les dijeron que traigan textos, ¿verdad? Lo escrito está para que puedan entender. Y de ahí resultó el libro 1888 reexaminado, ¿verdad? De aquel evento. Pues no es esta nuestra experiencia. Dice, su experiencia se volverá enfermiza y sin frutos de bien. Ahora entendéis dónde estamos y por qué estamos así. Estamos recogiendo los frutos de aquella decisión y de no reconocer nuestro error, y en realidad estamos experimentando la misma experiencia del pueblo judío. Por eso nos dice, también le fue revelada lo primero, 1845, a este pequeño remanente, ¿verdad? También le fue revelado el hecho de que en la venida de Cristo, y dicho por Cristo mismo, hallará fe cuando volverá de nuevo a la tierra. Por eso nos cuenta que todo el mundo está en el tren de alta velocidad y solamente un pequeño grupo está yendo en este camino. Y ahora espero que me podáis entender por qué experimentaba yo tristeza ayer. ¿Por qué tiene que ser un grupo pequeño? ¿Por qué no queremos entender nuestra mayor necesidad? Algunos contestaron ayer y lo vi, agradezco su participación. Además, ¿quién contestaron? Los fieles, ¿verdad? Queridos, no condeno a nadie. Lo único que trataba de hacer es que podáis entender los mecanismos, lo que Dios trata de revelarnos, el despertar que necesitamos.
Yo no trato de condenar a nadie, yo soy agradecido con todos vosotros. Hasta con mi amigo no me gusta, ¿verdad? Yo estoy agradecido, ¿por qué? Porque al menos ve, algún día tendrá la oportunidad de entender más de lo que entiende en este momento, ¿verdad? Porque en este momento es muy probable, lo he pensado en muchas ocasiones, que sea alguien de otra iglesia y que no pueda entender la verdad presente. Puede ser. Y claro, como en el mundo, en otras iglesias, se les proclama a este pueblo escogido por Dios que estos son como el demonio, ¿verdad? Pues probablemente, instintivamente, cree esta mentira, este engaño, teniendo en cuenta quién reparte la verdad del lugar santo, ¿verdad? Contaminada. Y claro, ¿qué es lo que está haciendo? Que no entendamos la verdad. Pero yo estoy agradecido a todos vosotros, porque al fin y al cabo no importo yo. Por eso lo digo una y otra vez. Yo no importo. No tomad en cuenta mis reflexiones, o sea, mis palabras, sino quédense con lo escrito está. Traten de entender de qué nos habla Dios, ¿verdad? Esto es realmente lo que importa. Y si lo que yo digo sirve de algo, ayuda, gloria sea a Dios, ¿verdad? Yo estoy más que agradecido de esto. Por lo tanto, yo no trato de condenar a nadie, porque os amo, queridos. En todos los estados donde estáis, del camino progresivo, a esto me refiero, ¿verdad? En cualquier condición en que estéis, yo necesito aprender a amaros. Dios nos creó, ¿cómo digo yo? Distintos a cada uno. Tenemos derecho a pensar como nos parece. En la conciencia no tiene nadie derecho de meterse, ¿verdad? Este juicio le pertenece solo a Cristo. Él decidirá si lo hicimos bien o mal, ¿verdad? Pero trato de ayudaros a entender profundidades, ¿verdad? Por eso lo que intenté hacer ayer es lo que hizo Dios con el pueblo judío, para que se den cuenta de cuál es la verdadera condición, ¿verdad? Y claro, digo, si tú entiendes esta realidad como yo lo he hecho, ¿verdad? Yo entendí esta realidad de unos hermanos romanos, ¿verdad? Y podía haberme quedado con ellos. De hecho, ellos me invitaron a la obra con ellos, ¿verdad? Yo les dije que no, que prefiero que otros hermanos míos, ya que sé el español, al menos entendible, ¿verdad? Quiero transmitirles esta verdad. Y claro, hay un pequeño grupo que es fiel y que siguen estas reflexiones. Yo lo sé, ¿verdad? Los sé. Más o menos lo sé, porque me dejan mensajes y entiendo quiénes son. Pero luego hay una gran multitud, hay otra gente que no reacciona, que están allí, pero que no reaccionan. ¿Por qué? Porque si la obra es correcta según lo escrito está, este camino progresivo también no es solo personal, o sea, no conmigo, sino que cuantos más entendemos, ¿verdad? Nos pegamos a este grupo pequeño, ¿verdad? Y esta es la parte que a mí me resulta extraña. ¿Por qué no crecemos? ¿Dónde está el problema? Y me he hecho muchas preguntas a mí personalmente. ¿Lo estoy haciendo mal? No sé cómo presentar el mensaje. ¿Dónde está el problema, verdad? Me he hecho esas preguntas. Pero inevitablemente, por eso os he dicho, no os quedéis con mis palabras, sino que tenemos escrito está. Si mis palabras sirven, ayudan, estupendo, pero lo escrito está es esencial. Y creo que os dais cuenta que estoy seleccionando de tanto espíritu profecía, ¿verdad? Estoy tratando de seleccionar lo realmente importante, la esencia del mensaje. Eso es lo que trato de hacer, seleccionar la esencia del mensaje, mensajes que nos ayudan en este caminar progresivo. No vengo ante vosotros para que esté presente aquí todos los días, que yo soy guapo y me tenéis que ver. No. Esto sería un error. Lo que nos interesa es la verdad en todos sus detalles. Entender qué es lo que Dios trata de hacer con nosotros. Por eso os cuento todo lo que os cuento, porque Dios se me ha revelado a mí y mi deber y vuestro deber es dar a conocer. Y eso es lo que trataba de explicaros ayer. ¿Por qué no crecemos? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Por qué estamos
tan poquitos, cuando este mensaje es diamante, es bomba neutrónica, ¿verdad? Es una explosión de verdad. Ayer veía, ya os lo dije, Walter Waite, 81 y 82, la serie, ¿verdad? No entendemos en toda la profundidad. Miradlo, ¿verdad? Yo tengo la ocasión de verlo en rumano. Hay alguien que hace esta obra y subtitula sus presentaciones, pero también hay en español. Hay canales, Back for Ministry, y hay unos cuantos traducciones, la verdad, en fin, hay unos cuantos canales que presentan esto. Yo de vez en cuando he colocado estos materiales en el canal de Telegram, ¿verdad? Pero no llegan al meollo del asunto, por eso no coloco todo, ¿verdad? Porque lo que no quiero hacer es confundir. No es porque yo lo veo, pero cuando estás firme, entiendes esta realidad, si yo os doy medias verdades, os confundiría, ¿verdad? Y el error que cometemos es que tomamos, estos hombres son hombres de Dios, ¿verdad? Pero están en el camino hasta donde han llegado. ¿Les falta? Sí, seguramente, y a mí también, a todos nos falta. Lo que pasa es que unos estamos un poco más para adelante y otros más para atrás, pero estamos en el camino. Eso es importante, ¿verdad? Por eso no quiero marearos, colocaros materiales que en lugar de dar un paso para adelante es un paso para atrás, ¿verdad? No quiere decir que es malo, no. Estos materiales sirven a mucha gente que están más atrás en el camino, pero nosotros ya estamos por delante. Y entendemos más de lo que muchos otros presentan, ¿verdad? Y esto es lo que me sorprende a mí, cómo es que esta verdad, por tan sorprendente que sea, no llega a penetrar. No logramos a darla a conocer. Ya os lo dije, no tienen que ser estos materiales concretamente. Háganlo vosotros, los vuestros. Pero también por eso os explicaba ayer, entiendo el miedo a la cámara. No es fácil, porque tienes que tener una biblioteca de conocimiento, tener la imagen del plan de redención bastante clara para que en lugar de adelantar, no nos peguemos un retroceso, ¿verdad? Yo entiendo que no es fácil, lo entiendo perfectamente. Sin embargo, ayer me dirigía a los valientes. Prueben. Pídame consejos si quieran. Para eso está el canal de Telegram. Yo quiero ayudaros, yo no quiero ser singular en absoluto, yo quiero que estemos todos hablando de lo mismo, no pasa nada. Porque todos tenemos un círculo de influencia, de conocidos, de gente que sabe de nosotros. Otros nos quieran ver y otros no nos quieran ver. Esto sí es elección de cada uno, porque aquí no somos relevantes nosotros, sino la verdad. Esto es importante. Pero cada alma que se pega a esta realidad, esto es un alma ganada para Cristo. Esto es importante. Y si consigue dar 2-3 pasos para adelante en este camino de entendimiento, en esta progresión, cuanto más, mejor, porque no nos queda tiempo. Esto es lo que trato de explicaros y pido perdón que de nuevo tengo que dar tanta explicación, pero necesito que entendáis, queridos. No se trata de mí, no se trata de este ministerio, se trata de Cristo. Cristo, a Él tenemos que presentar. Y esto es lo que tenemos que hacer entender a nuestros hermanos, ¿verdad? Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y esto qué significa? En estar unidos a Él. ¿Y cómo nos unimos a Él? Cuando le conocemos, cuando le entendemos, cuando entendemos cuál es su voluntad y que Él es nuestra mayor necesidad. Solamente así llevaremos frutos. Y esto es lo que vendrá a hablarnos a continuación, ¿verdad? Dice, para dar mucho fruto, debemos aprovechar al máximo nuestros privilegios y oportunidades, que es justo lo que justo al final fracasaron nuestros pioneros, rechazando el mensaje. No aprovecharon el privilegio y la oportunidad, que Cristo les dio, porque esta era una verdad para esta última generación. Entendiendo esta verdad, se hubiese terminado la obra. Luego se dieron cuenta. Los hermanos de Australia prepararon una serie, ¿verdad?, donde presentaban ahí una realidad y los hermanos de la Conferencia General 1915 por ahí
ya se habían o no, 1905 o algo así, se habían dado cuenta que habían fracasado, que no habían entendido el mensaje, pero tampoco se arrepintieron, porque si hubiesen hecho esto, este mensaje que lo entendemos hoy, ya lo habían entendido entonces, pero se puede entender sin la presencia del Espíritu Santo. Se puede entender ahora la experiencia de Josué y Caleb, la primera entrada en Canaán, y donde al no entrar tiene que perecer, esperar una generación, para que una nueva generación tenga de nuevo esta oportunidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Aunque ellos entendieron que habían perdido el momento, sin el Espíritu Santo no fueron capaces de entender y reconocer su error, su profunda realidad, ¿verdad? Y enmendar el camino. Sin el Espíritu Santo no se puede, y el Espíritu Santo se había retirado de ellos. Esta es nuestra profunda condición. Por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea dice: Cristo está afuera, yo estoy afuera y llamo. Se refiere primero a la iglesia, porque se refiere al candelabro de la iglesia. El candelabro se refiere al liderazgo de la iglesia. Pero luego también tienen, ya sabes, las escrituras, tienen varias aplicaciones. Tiene una personal, pero primero se refiere a la iglesia. Este mensaje es para la iglesia, pero también es personal. Porque entendiendo que la iglesia fracasó en la oportunidad que tuvo, Dios se dirige de manera personal. Por eso al final habla de un grupo, no habla de una iglesia, habla de un pueblo. Además dice desconocido. La iglesia es conocida, ¿verdad? Pero este pueblo desconocido, nos dice el Espíritu Profecía, es desconocido para el mundo, para la mayoría. ¿Por qué? Porque no los puede identificar. No son una iglesia, sino son partes de iglesias. Lo mismo como fue la última generación en 1844. ¿Cómo los podías reconocer? Los llamaban los mileritas, porque no eran un grupo de muchas partes. Cuando conoces la historia de los pioneros, entiendes esta realidad, ¿verdad? Para dar mucho fruto debemos aprovechar al máximo nuestros privilegios y oportunidades, adquiriendo una mentalidad cada vez más espiritual. ¿Entendéis? Dejamos de ser bebés y vamos creciendo. Cada vez somos más espirituales, más del espíritu, ¿verdad? Que carnal. Eso es lo que trata de decirnos, adquiriendo una mentalidad cada vez más espiritual, más del espíritu que carnal, que humana, ¿verdad? Con nuestra naturaleza caída, a eso se refiere. Debemos dejar de lado todo lo común, todo el orgullo, toda la mundanalidad creo que sería, y recibir diariamente la ayuda divina. Y por eso os decía yo, da igual lo que sabía ayer. Eso da igual, porque dice, y recibir diariamente la ayuda divina. ¿Qué me revela Cristo hoy? Lo que ayer no sabía, lo que ayer no experimenté. Por eso yo quiero la experiencia de hoy. Si no me entendéis de lo que os hablo, fijaos en Saulo y Pablo convertido. ¿Qué dice Pablo? Doy por perdido todo lo que había sabido mientras era Saulo. Y aprecio como gran oro, ¿verdad? Como un gran tesoro, la experiencia de Pablo. Espero que podáis entender a lo que os refiero. No me interesa lo que había entendido hasta ayer. Yo quiero la verdad de hoy. Esta es la que me importa. Y estoy esperando todavía la revelación de mañana, ¿verdad? Y este es el camino a la progresión. Esta mentalidad cada vez más espiritual. Si crecéis espiritualmente, ¿os dais cuenta? Dependencia del Espíritu, ¿verdad? Debéis emplear todos los medios que el Evangelio proporciona y estar preparados para ganar en piedad por la influencia del Espíritu Santo. Porque la semilla se desarrolla desde la hoja hasta el grano completo por medio de agencias invisibles y sobrenaturales. Por lo tanto, es una obra que no depende de nosotros. Nosotros solo la aceptamos y nos sometemos a ella. Y Él es el que hace la obra, ¿verdad? La promesa con la que Jesús consoló a sus discípulos justo antes de su traición y crucifixión fue la del Espíritu Santo. Es decir, yo me voy, el Hijo del Hombre, me voy, pero os mando mi Espíritu.
¿verdad? El Espíritu del Padre, pero ¿quién es? Es Cristo mismo, ¿verdad? Entonces, vais a tener mi presencia eternamente. ¿Comprendéis? A esto se refiere. Y tenerme a mí es todo lo que necesitáis. Consolaos, ¿verdad? Jesús consoló a sus discípulos. Se va Cristo hombre y vuelve Cristo el Espíritu. ¿Entendéis? Eso es lo que trata de decirnos. Ya sé que es difícil porque la teología que tenemos es la que es, en fin. Pero la realidad es la que es, según lo escrito está, ¿verdad? Hemos tratado de entender esto. Os hablo de lo que hemos tratado de entender. Si no entendéis, si es nuevo este material para vosotros, id para atrás y tratad de entender las reflexiones que hemos presentado. No son pocas, ya lo sé, pero las necesitamos todas, ¿verdad? La promesa con la que Jesús consoló a sus discípulos justo antes de su traición y crucifixión fue la del Espíritu Santo. Y en la doctrina de la influencia y la agencia divina, ¿qué riquezas se les revelaron? Más de lo que había revelado Cristo con su misma presencia terrenal. ¿Os dais cuenta de por qué os digo que no me interesa lo que sabía ayer? Yo quiero la revelación de hoy y me importa mucho más la de mañana. ¿Entendéis? Porque esta bendición traería en su tren todas las demás bendiciones. Es decir, tener el Espíritu es tenerlo todo. Eso es lo que trata de decir. Si tenéis el Espíritu, lo tenéis todo. Porque esta bendición, ¿cuál bendición? La presencia del Espíritu traería en su tren, es decir, detrás de sí, todas las demás bendiciones en este caminar progresivo. No viene todo de golpe, sino que poco a poco, porque necesitamos asimilar, necesitamos fortalecernos en la fe. De esto habla, ¿verdad? El Espíritu Santo sopla sobre el alma que humildemente descansa en Cristo, como autor y consumador de su fe. Y de tal creyente surgirá el fruto para la vida eterna. Su influencia será fragante y el nombre de Jesús será música en sus oídos y melodía en su corazón. El cristiano será un sabor de vida para otros. Y fijaos cómo nos manifestamos cuando la presencia del Espíritu nos acompaña, ¿verdad? Y esto es lo que nos trata de revelar aquí, lo que trató de revelar al pueblo de Dios en Sinaí. ¿Cómo se manifiesta el hombre cuando tiene el Espíritu? Y esto trató Dios de hacer con ellos, que entiendan a través de los 10 mandamientos que les falta algo, que no pueden, que más necesitan, ¿verdad? Y no entendieron. Esto nos revela ahora a nosotros, ¿verdad? Cómo nos manifestamos cuando nos acompaña la presencia del Espíritu. Y dice, el cristiano será un sabor de vida para otros. Aunque no puede explicar los misterios de su experiencia, pero sabrá que cuando las nubes y las tinieblas lo rodearon, y él clamó al Señor, las tinieblas se disiparon, y la paz y la alegría estuvieron en el templo del alma. La paz y la alegría estuvieron en el templo del alma. ¿Quién es? Cristo mismo a través del Espíritu, ¿verdad? Dice, sabrá lo que es tener el amor perdonador de Dios revelado en el corazón. Sabrá lo que es tener el amor perdonador de Dios revelado en el corazón. Es decir, la misma presencia del Espíritu aquí me ayuda a entender a Dios. Porque este es el rol que tiene, de revelarme a Dios, ¿verdad? Revelado en el corazón, experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Experimentar la presencia del Espíritu, ¿verdad? Que sobrepasa todo entendimiento. Sin él no podía entender, ¿verdad? Tener alabanza y acción de gracias y adoración brotando en el alma hacia aquel que nos ha amado, que se ha unido a nosotros. ¿Entendés lo que nos ha amado? Se ha unido a nosotros y nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre. Tiene paz por medio de Jesucristo y gozo en el Espíritu Santo. Al ser uno con Cristo, su alma se llena de sumisión a su voluntad. ¿Entendéis lo que trataba de explicarnos al principio? No puede explicar los misterios de su experiencia, pues esto viene a explicarnos. Fijaos, nos dice al principio que no podemos, pero Dios no lo explica. Esto es lo que trata de explicarnos. Dice, al ser uno con Cristo, su alma se llena de sumisión a su voluntad y el cielo se encierra en su corazón, en su mente, mientras está envuelto en el seno del amor infinito, mientras está envuelto
en la gloria de Dios. ¿Cuál era la ropa de Adán en Edén? A esto hace referencia, mientras esté envuelto en la presencia del Espíritu, en la gloria de Dios. Esto trata de explicarnos, ¿verdad? Haciendo esta comparación, ¿verdad? Dice, los cristianos de esta orden, cuando nos habla de esta orden, habla del cristiano unido al Espíritu, ¿verdad? Es decir, divino humano. A esto se refiere, una orden, es de una orden. El cristiano de esta orden, lo que quiere decir que los otros son de otra orden, solo carnales, pero el cristiano que está unido al Espíritu divino humano de esta orden, ¿entendéis? Como Cristo, darán mucho fruto para la gloria de Dios. Interpretarán correctamente el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir? Interpretarán correctamente lo que Dios trata de transmitir a través de su palabra. ¿Qué era la ley? La manifestación de su presencia. Lo hablamos, o podemos entenderlo a través de Corintios 13, ¿no? Pues eso dice, cuando estamos conectados a Él, interpretamos correctamente su palabra, el carácter de Dios. Y os hacía yo referencia. Ahora cuando lees el Antiguo Testamento, donde mucha gente dice, uy, un Dios sangriento, castigador y tal, y entiendes el principio, cuando tienes el Espíritu, cuando lees las historias, aunque no hable explícitamente del enemigo, empiezas a entender cómo se manifiesta Dios, cómo elige el hombre y las consecuencias. Y ahí en las consecuencias es donde interviene un extraño. Y nosotros entendimos que esta era la manifestación de Dios. Pero cuando el cristiano está unido al Espíritu, empieza a entender quién es el verdadero Dios, el principio del reino de Dios, y entiende que Dios, el auténtico Dios, trata de salvar, un falso Dios se manifiesta y trata de tergiversar el carácter del auténtico Dios, pero ¿todo por qué? Porque el pueblo, el hombre, hace una elección. ¿Qué elección? Cada vez que elige a Dios, se manifiesta a su favor. Daniel, ¿verdad? Daniel obedece, lo tira a los leones, ¿le tocan? No. Lo tira al horno, ¿le toca? No. Pero cuando elige mal, ¿qué ocurre? Un extraño se manifiesta. ¿Por qué? Porque el hombre ha elegido, ¿y a quién ha elegido? Cuando elegimos mal, no elegimos a Dios, elegimos a un otro, indirectamente, ¿verdad? Pero el otro tiene potestad de actuar. ¿Y qué es lo que hace? Tergiversa el carácter de Dios. Es así como debemos de entender las Escrituras, queridos. Y nosotros no entendimos. ¿Cuál es la clave? Porque no somos uno con Cristo. No logramos entender los principios del reino de Dios. O el principio, mejor dicho, ¿verdad? Su espíritu en nosotros lo es todo. Y eso trata de revelarnos aquí. Interpretarán correctamente el carácter de Dios, que es amor y no otra cosa, y manifestarán sus atributos al mundo. Se manifestarán en amor y no en otra cosa, ¿verdad? Espero que me podáis entender, por eso os hablo siempre de entrad en las profundidades del Evangelio, tratemos de entender al verdadero Dios, conectémonos al Espíritu para entender el auténtico Evangelio, no la capa de superficie, lo aparente, sino lo profundo. Es allí donde encontramos al auténtico Dios, ¿verdad? Dice Jesús, y fijaos lo que nos dice, justo lo que acabo de decir antes. Jesús ilustró la misericordia compasiva y el tierno amor de Dios en muchas de las parábolas que pronunció. Y en su propia vida y carácter nos dio una exhibición del amor infinito. Y cuando nos habla de su propia vida y carácter, ¿quién es el carácter? La presencia de Dios en él. Esta era su justicia. ¿Cuál es nuestro carácter? La presencia de Cristo en nosotros. Esta será nuestra justicia. ¿Qué mirará cuando entraremos en la boda del Cordero? Esta ropa blanca. ¿A quién representa? ¿Está Cristo en nosotros? ¿Estamos arropados de esta gloria? Entonces entramos.
Dios reconocerá la obra. Pero si no, no puede ser. Y esto trato de ayudaros a entender, mis queridos hermanos. Se representa a sí mismo como la vida del mundo. Cristo se representa a sí mismo como la vida del mundo. Dice, y atentos, porque necesitamos entender estas verdades profundas. Dice, en verdad os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, que daré para la vida del mundo. Perdón. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿De qué nos habla? De Cristo en palabra, Cristo en espíritu. ¿Verdad? Cristo en todas sus manifestaciones. Es así como empieza el deseo de las gentes. Leed la introducción. Dice la vida multiforme de Cristo. El verbo nos revela Génesis, ¿verdad? Cristo terrenal, Cristo en espíritu, Cristo en palabra. Podemos entender, y de esto nos habla, la vida multiforme de Cristo. Esto es sorprendente, sí, para mí lo fue también. Pero necesitamos conocer esta realidad, esta verdad. Dice, no hay crecimiento donde no hay vida, donde no hay el espíritu, ¿verdad? Donde no hay el espíritu, donde no hay vida, no hay fruto. Y por eso os decía yo, ¿y qué tratamos nosotros de obedecer? ¿Qué leyes, qué reglas, qué cosas? Cuando nos dice, no hay crecimiento donde no está el espíritu, ¿no? Donde no hay vida. ¿Quién es la vida? La misma presencia de Dios a través de su espíritu en todos los seres creados. ¿No es esa la vida eterna? ¿No es eso lo que perdió Adán en Edén? El acceso al árbol de la vida al Padre. ¿Entendéis? Pues eso nos trata de explicar. Pero ahora entendéis el lenguaje del cielo. No hay crecimiento donde no hay vida. Cuando lees la capa de superficie y no entiendes el lenguaje del cielo, no te das cuenta de lo que te habla. Donde no hay el espíritu, no hay fruto. Por lo tanto, ¿cómo hay fruto? A través del espíritu. ¿Quién es el espíritu? Cristo mismo. Sin Cristo, ¿tenemos fruto? ¿Tenemos obediencia? ¿Estamos en conformidad con el carácter de Dios? No. Esto es lo que trata de explicarnos. Espero que me podáis entender, queridos. Pero, ¿cómo sabremos que estamos en Cristo? Dice, podemos saberlo por el carácter de nuestros frutos. El fruto que da el árbol cristiano es la santidad de corazón, de mente, ¿verdad? La santidad a Cristo, dedicación a Cristo, ¿verdad? Dios estará en los pensamientos del cristiano y éste amará a aquellos por quienes Cristo ha muerto. No sé si os das cuenta. Dios estará en los pensamientos del cristiano. ¿Cómo? A través de su Espíritu, ¿verdad? Ahora entendéis cuando a la sierva le preguntan ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo. ¿Entendéis cómo se expresa aquí? El lenguaje del cielo. Dios, ¿quién Dios? El Padre, estará en los pensamientos del cristiano. Y éste amará a aquellos por quienes Cristo ha muerto. ¿Entendéis? Seguirá el camino de la abnegación y su vida estará perfumada por el amor de Jesús, por el Espíritu de Jesús, por la presencia de Jesús. ¿Entendéis? Porque ¿quién es el amor? Dios. ¿De qué nos habla aquí? Del Espíritu. Por el Espíritu de Jesús, por el amor de Jesús, ¿verdad? Se deleitará más en la contemplación del amor de Dios que en cualquier cosa que la tierra puede ofrecer. ¿De qué nos habla? De cuidar esta experiencia con el Espíritu, esta conexión con el Espíritu. Se deleitará más en la contemplación del amor de Dios, del Espíritu de Dios, que en cualquier cosa que la tierra puede ofrecer. Y por eso nos dice, si todavía te gusta este mundo, yo no te puedo acompañar, porque yo y el espíritu de este mundo no tienen nada que ver. ¿Ahora entendéis? Y por eso nos dice, se deleitará más en la contemplación del amor de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra y a través de la conexión con el espíritu. ¿Entendéis? Preferiría sus deberes sencillos y hogareños antes que las novedades románticas, antes que las cosas que te puede presentar el mundo, ¿verdad? Y estará satisfecho con el lugar que Dios le ha asignado. ¿Cuál es mi lugar? Una célula en este cuerpo de Cristo.
¿Qué lugar es? No sé, el dedo de pie, el ojo o parte del cerebro. ¿Qué más da? Estoy en Cristo, sometiéndome a Él, y sea lo que sea, en Cristo me someto a su voluntad, sabiendo que sea lo que sea yo en este cuerpo, cumplo la función asignada, y que sin esta función el cuerpo se llena de cáncer, ¿verdad? Porque cuando tienes a alguien que lo pervierte todo, ¿qué ocurre con la iglesia? Se contamina, ¿verdad? Este cuerpo. Pues eso necesitamos entender, queridos, ¿verdad? Y estarás satisfecho con el lugar que Dios le ha asignado, el que fuera, da igual, no importa, ¿verdad? Cuando el corazón es renovado, fijaos que otra vez nos habla de la manifestación de la presencia del Espíritu, ¿verdad? Y dice, cuando el corazón es renovado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios habita aquí, aunque de manera parcial, porque si no habita de manera parcial no entendería esta verdad. Pero ¿cuándo habitará en la plenitud? ¿Cuándo tiene lugar de renovación una nueva creación? La boda del Cordero, ¿verdad? Pero no puedo entender esto si no está el Espíritu aún de manera parcial, ¿verdad? Como la lluvia temprana, luego vendrá la lluvia tardía, la plenitud, ¿verdad? Dice, cuando el corazón es renovado por el Espíritu de Dios, cuando se mantiene la consagración a Dios, solo puede haber amor y agradecimiento y alabanza en el corazón, cuando el Espíritu habita aquí, ¿verdad? Porque Jesús está dentro. ¿Entendéis lo que quiere decir? Aquí nos habla de la boda del Cordero, la esperanza de la gloria, y viven como viendo al que es invisible. Aunque nos habla desde ahora, pero en plenitud será la boda del Cordero. Necesitamos entender porque siempre tiene un doble mensaje, ¿verdad? Cristo es en él una fuente de agua que brota para la vida eterna, y el verdadero seguidor de Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con los que entra en contacto. Yo no sé si entendimos. Porque el egoísmo ha muerto. Eso es lo que trata de decir. Fijaos lo que dice. Cristo en el creyente es en él una fuente de agua que brota para la vida eterna. Y dice, y el verdadero seguidor de Cristo, fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con los que entra en contacto. El egoísmo ha muerto. Comparto la bendición que Dios me ha dado a mí, sea palabra, sea entendimiento, sea económicamente, sea personalmente, en todas las maneras que Dios me revela. Cuando Dios me necesita, me coloca en el camino de todos aquellos que me necesitan, ¿verdad? Necesitan la bendición que Dios extiende a través de mí, ¿verdad? Entonces el egoísmo ha muerto. Compartimos. Es lo que trataba de explicaros ayer, ¿verdad? A eso me refería en realidad. Cuando yo recibo esta bendición, la verdad, tan sorprendente, pero tan importante, yo no la puedo retener. He de compartirlo. Por eso yo salí, porque entendí esta realidad. Si no entendemos esta realidad, queridos, sabiendo la verdad, pero no compartir, es egoísmo. No podemos estar callados. Esta es la profunda realidad. Alguien me decía, no le voy a dar el nombre, ¿no? Pero sé quién es, ¿verdad? Y me decía, no, dice, yo recibo tus mensajes, pero los comparto boca a boca. Amén, gloria a Dios. Cada uno tenéis que hacer la obra que os es asignada. Yo os hablo desde la experiencia personal mía, ¿verdad? Pero no tenéis por qué todo salir públicamente, sino que, bueno, públicamente salís, aunque sea en vuestro entorno, ¿verdad? Yo conozco a un hermano de aquí, justo el sábado en la iglesia hablé con él, entra en todas las librerías de la iglesia y compra todo material que puede, lo compra, con su dinero, lo compra y lo comparte en la gente. Dice, hoy me toca tal ciudad, allí va. Mañana me toca en otra parte, allí va. Esta es su obra. Él ha entendido, oye, esto es lo que yo puedo, esto es lo que Dios me ha dado, este es mi don, allí voy. Y punto. Y la verdad que durante mucho tiempo, porque lleva muchos años haciendo esto, ¿verdad? Y yo decía, pero si este hombre es pobre, un ser normal, ¿de dónde tiene este hombre tanto dinero? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nos dice Cristo que se manifiesta? Por la fe, ¿verdad? ¿Cómo consigue el dinero? No lo sé, no lo he preguntado nunca.
Pero lo que sí sé es que compra con su dinero y comparte libros, materiales. ¿Se revela Dios? Claro que sí. ¿Estamos dispuestos? Esta es la pregunta clave. ¿Confiamos plenamente en Cristo y le permitimos que Él haga lo que sea, aceptando el lugar que nos fue asignado? No importa cuál. No importa cuál, ¿verdad? Dice, Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con los que entra en contacto. Tales creyentes son cristianos vivos. ¿Vivos? ¿Por qué? Porque está Espíritu en ellos, Cristo está en ellos, en crecimiento. Están progresando, ¿verdad? Llevan consigo la fragancia de la santidad, apartados de este mundo. Ellos tienen un ojo a Dios. Esto es lo que les interesa, ¿verdad? Se deleita en Dios, la revelación del Espíritu, ¿verdad? Y dice, y van alcanzando la medida de la estatura de los hombres y mujeres en Cristo. La plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero a nuestra condición de hombres y mujeres, pero en Cristo, la plenitud de Cristo revelada a nosotros, ¿verdad? Desde nuestra condición. Eso es lo que trata de revelarnos, mis queridos hermanos. Y esta es la manifestación de la presencia del Espíritu. ¿Entendéis? Es así como necesitamos entender la presencia de Cristo en nosotros. Cómo se manifiesta el crecimiento en la experiencia cristiana. Espero, mis queridos hermanos, que estas reflexiones os puedan ayudar, ¿verdad? Tanto como me ayudan a mí, ¿verdad? El primer beneficiado soy yo, porque descubro las maravillas, los encantos de Jesús a través de la palabra, ¿verdad? Y a través de una experiencia con el Espíritu. Esto es sumamente importante, mis queridos hermanos. Tenemos que hacer cosas mientras estamos en este mundo. Pero lo que nos interesa es la presencia, la manifestación de Dios, de Cristo, en y a través de nosotros. Esto nos tiene que interesar mucho más. Tenemos que comer, tenemos que obrar en justicia, ¿verdad? Y Cristo se manifiesta en esto, os lo acabo de revelar antes con el hermano que compartía libros, ¿verdad? Necesitamos esta fe, no tener miedo, ¿verdad? Hay muchas experiencias que quizás os podía contar, personales de mi familia, ¿verdad? Nunca hemos pasado por hambre, nunca. Agradezco a Dios con toda mi alma. Pasamos penurias, momentos en donde vivíamos al límite, y muchos momentos, años os podía decir. Pero nunca hemos pasado hambre. Dios se ha revelado de una manera o de otra, ¿verdad? De una manera o de otra. Hemos vivido al límite, pero ¿cómo se vive por la fe? En este límite. Nuestra fe está probada. Confiamos plenamente en Dios. Porque si tenemos cuentas bancarias y un montón de otras cosas, confiaremos en dinero y en lo que tenemos. Pero cuando vives a este límite, confías plenamente que Dios proveerá. Es la experiencia de Elías en las montañas, después de la experiencia con Jezabel, ¿verdad? Del Carmel. Va huyendo, ¿y quién le daba de comer? El Redentor. No descuida a sus hijos. Es más, le preguntó, ¿por qué tienes miedo? ¿A dónde vas huyendo? ¿No estoy yo en el Carmel y en todas partes? ¿Dónde huyes? Tranquilo, confía en mí. Eso es lo que trataba de explicarle, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos entender también nosotros mismos, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo esta realidad tomemos nuestras decisiones. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.